Viajar en el tiempo. ¿Acaso el hombre ha soñado con un anhelo mayor que este? Durante miles de años, las personas han lamentado no poder dar marcha atrás en el tiempo para reparar sus errores. Pero también el futuro nos ha cautivado y a la vez perturbado por su inexorabilidad y por su misterio. A pesar de todo, el viaje en el tiempo es posible. Lo estamos haciendo en este mismo instante. Viajamos por el tiempo a una velocidad constante de 1 segundo por 1 segundo. Pero supongo que no es esto a lo que nos estamos refiriendo cuando hablamos de poder viajar por el tiempo. Y lo cierto es que la velocidad de 1 segundo por 1 segundo puede no ser tan constante después de todo. Depende de cómo se mire. Y con las leyes del espacio-tiempo, mucho depende del cómo se mire. La famosa teoría especial de la relatividad de Albert Einstein asegura que el viaje al futuro es posible. La teoría general de la relatividad, a diferencia de la teoría especial, además del viaje al futuro, contempla el viaje al pasado. Por supuesto es muy fácil decirlo, pero ¿podemos realmente trasladarnos a una época remota ya vivida por la humanidad? ¿O a un tiempo distante que esté por venir? Hoy, en este dossier, vamos a indagar en los entresijos de nuestra realidad, intentando entender qué es el tiempo, si existe realmente, y si podemos burlarlo, o incluso someterlo. Juanma, mira esto. No me lo puedo creer, lo has conseguido. Un genuino y auténtico DeLorean, con condensador de flujo. ¿Condensador de flujo? Sí, el ingenio que permite viajar en el tiempo. El tipo que me lo ha vendido no ha dicho nada de eso. En fin, sea como fuere, vamos a comenzar este viaje. ¿Y vosotros? ¿Nos acompañáis? Existen varias corrientes de pensamiento que afirman que el tiempo no ha sido o será nunca, sino que siempre es, que nuestra percepción del tiempo en una única dirección no es más que una ilusión. Gracias a esto, el espacio-tiempo es un bloque indisoluble y la sensación de movernos por él desde el continuo cambiante presente hacia el futuro es una ilusión. Posiblemente podamos tender puentes y crear atajos para desplazarnos a otros instantes del bloque espacio-temporal. Con un simple truco de edición podemos viajar al futuro más próximo, escuchando los 10 últimos segundos del final de este dossier. Un mayor conocimiento de nuestro universo nos permitirá logros que ahora mismo únicamente pueden plasmarse en papel. Permitamos, por tanto, que la ciencia siga su curso. Ojalá no os hayáis perdido en ningún momento del dossier, que hayáis aprendido algo y que al mismo tiempo os haya resultado ameno. Al menos esa ha sido nuestra intención. Pero volviendo al presente, no serán más que trucos de magia barata para jugar con nuestra forma de percibir la realidad de nuestro universo, lo que no significa necesariamente que el universo sea realmente así, o que no haya más que aquello que nosotros percibimos con nuestros sentidos. Pronto comprenderemos que la realidad que nos envuelve es más extraña de lo que pensamos. Hasta que Einstein puso sobre la mesa el concepto espacio-tiempo, el espacio y el tiempo no habían estado ligados de forma intrínseca. El propio Isaac Newton siempre defendió la creencia de que el movimiento por el espacio y el movimiento por el tiempo no tenían nada que ver. Cuando Einstein los unió en un todo, las cosas cambiaron para siempre. La relatividad especial de Einstein aportó al mundo de la ciencia un planteamiento fascinante. Para ello, Juanma, debemos poner un ejemplo sugerente. ¿Qué te parece un Fórmula 1 de última generación, con todos los avances tecnológicos y pilotado por Lewis Hamilton? ¿No puede ser Fernando Alonso? ¿Y qué más da?
Que sea mejor, Alonso. De acuerdo. Supongo que antes de hablar de viajes en el tiempo, debemos entender mejor esa dimensión que es el tiempo mismo. Sirvámonos de un ejemplo sugerente como ha dicho Antonio. Tenemos un Fórmula 1 de última generación, con todos los avances tecnológicos, y pilotado por Fernando Alonso. Todo está listo para su prueba de cronometraje. Mientras el monoplaza está detenido en su posición de parrilla, no hay movimiento del vehículo a través del espacio, pero sí se desplaza a través del tiempo, segundo a segundo, sin moverse ni un metro. El Ferrari de Alonso está ejerciendo un movimiento por el espacio-tiempo. En realidad no es exactamente así. Sí que se desplaza también por el espacio, porque el planeta Tierra está girando sobre sí mismo, y en su órbita alrededor del Sol, que a su vez avanza por el brazo espiral de la Vía Láctea, que a su vez se mueve por el espacio. Es probable que nuestro supercúmulo cósmico se mueva con respecto a otras referencias aún más grandes, pero esto no hace más que complicar un ejemplo que, en principio, iba a ser sencillo. Incluso aunque todo se mueva de alguna forma, cuando un objeto permanece quieto con respecto a su posición espacial vecina, decimos que está en reposo. El Fórmula 1 está a ralentí, pero no se ha movido de su plaza en la parrilla de salida. Puede decirse que el 99,99999999999 de su movimiento es únicamente por el tiempo, no por el espacio. En el mismo preciso instante en que nuestro campeón introduzca la primera marcha y apriete el acelerador, el vehículo avanzará también por el espacio y parte de su movimiento por el tiempo se desviará a su movimiento por el espacio. Es como si la energía empleada encontrara un nuevo canal y se dispersara también por él. Es justo decir que cuando nos quedamos muy quietos en la cama, solo nos movemos por el tiempo. Si de repente saltamos de la cama y sprintamos por el pasillo de la casa a toda velocidad, nuestro movimiento por el tiempo tiene que restar una parte de sí mismo para invertirlo en movimiento por el espacio. Lo que ocurre es que el tiempo se ralentiza de esta forma. Cuanto más acelere Fernando Alonso su monoplaza, más velocidad alcanzará. El movimiento por el tiempo de su vehículo deberá restarse más y más enteros para desviarlos al movimiento puramente espacial, y por tanto, el tiempo transcurrirá más despacio en el asiento del piloto. Pero entonces, ¿todos los objetos que están en movimiento viajan más despacio por el espacio que aquellos que están en reposo? Pues sí, y cuanto más rápido se logre viajar por el espacio, más lento será el transcurrir del tiempo para ese objeto. Por supuesto, para que esto sea perceptible para nosotros, las velocidades deben ser enormes. Por mucho que Alonso aproveche el potencial de ese motor Ferrari, nunca notará la diferencia. Después de toda una carrera de 90 minutos, para los espectadores que hemos visualizado el recorrido sentados delante de un televisor, habrán transcurrido exactamente 90 minutos. Para Fernando Alonso, la carrera habrá sido mucho más rápida. ¿Tendrá por tanto la sensación de que ha pasado menos tiempo, que la carrera ha durado menos de 90 minutos? La respuesta es no, porque la diferencia de tiempo es tan diminuta que su reloj no se habrá retrasado ni siquiera un segundo con respecto a otro que hubiera dejado en boxes. Si Alonso tenía dos relojes sincronizados antes de la carrera y dejó uno en boxes, mientras el otro se lo dejó puesto, el que llevó en la muñeca mientras conducía debería haberse retrasado con respecto al que permaneció en reposo. Pero a velocidades intermitentes de no más de 300 km por hora, solo con relojes atómicos hubiéramos podido comprobar un desajuste entre los dos relojes, y de una porción de tiempo tan infinitesimal que se nos antojaría ridícula. Con respecto a este asunto, hay experimentos más eficaces. Lo sentimos por Alonso, pero no nos vale para lo que intentamos demostrar. Mejor ejemplo es el experimento que llevaron a cabo Joseph Hassel y Richard Keating en 1971. Ellos sí recurrieron a relojes atómicos de haces de cesio. Introdujeron uno en el interior de un avión comercial de Pan Am que después daría una vuelta al mundo entero a una velocidad próxima a Mach 1, la velocidad del sonido. El otro reloj permaneció en la base. Cuando el avión aterrizó y se comprobaron los dos relojes atómicos, el que estuvo en el interior del avión estaba retrasado con respecto a su hermano gemelo en un puñado de 100 milésimas de millonésima de segundo. Para que el tiempo se ralentice hasta un punto que los seres humanos podamos advertir, deberíamos viajar a velocidades próximas a la luz, unos 300.000 kilómetros por segundo aproximadamente. Una locura. Una de las leyes de la relatividad especial de Einstein dice que la velocidad combinada de cualquier objeto a través del espacio y su movimiento a través del tiempo es siempre equivalente a la velocidad de la luz.
Esto puede descolocaros a algunos, porque siempre se ha dicho que nada puede moverse a la velocidad de la luz, y menos cualquier objeto. Pero aquí se mezcla un concepto interesante que solemos subestimar: el tiempo. No estamos hablando de viajar a través del espacio, donde la velocidad luz es la mayor de las velocidades cósmicas, sino de la conjunción de ambos movimientos. Y el movimiento por el espacio y por el tiempo siempre van de la mano, complementarios y equilibrados en todo momento. Cuando el Ferrari de Fernando Alonso se pone en marcha, parte de su movimiento a velocidad de la luz se desvía de movimiento a través del tiempo a movimiento a través del espacio, pero permitiendo que la combinación de ambos siga equilibrado y sin cambios. Es como alargarse una manga para encoger la otra. Por lo tanto, nosotros mismos nos movemos a la velocidad de la luz, así como todo lo que nos rodea y toda la velocidad que nos falta para alcanzar esos 300.000 kilómetros por segundo son los que invertimos en movernos a través del tiempo. Por ello, el tiempo se detiene completamente cuando se viaja a velocidad de la luz, porque no hay desviación de movimiento a través del tiempo. ¿Complicado? Seguro que no, pero por si acaso sí que lo es mejor no insistir sobre esta cuestión, porque tampoco es tan importante en este preciso instante. ¿Te has fijado? El preciso instante de tiempo presente ya ha pasado. Se irá alejando cada vez más del presente, agazapado a un pasado cada segundo más lejano. Una pregunta que podríamos plantearnos es si es correcto decir que el futuro no existe. Todavía no ha acontecido, por lo tanto es tan real como los niños que no han nacido y que ni siquiera han sido concebidos. Aún no son reales. Cuando el futuro se convierte en presente, lo es solo por un instante, antes de transformarse en pasado. Quizá deberíamos preguntarnos si el presente existe. Antes de ponernos demasiado filosóficos, debemos dejar claro que a través de nuestra experiencia empírica podemos asegurar dos cosas sobre el tiempo. La primera es que parece fluir. Puede que solo lo parezca, pero es una sensación increíblemente real. Con el paso del tiempo nos asalta la sensación de tener hambre, o de que nos queda poco tiempo para salir del trabajo después de una dura jornada laboral, o de estar más cansado a medida que se acerca la hora de irnos a la cama. La segunda cosa de la que estamos seguros es que el tiempo tiene una dirección. La grasa de nuestros michelines no se transforma en comida triturada en nuestro estómago y sube luego hasta nuestra boca, donde nuestros dientes la mastican hasta solidificarla y convertirla en trozos de carne mordisqueada de vacuno, que vamos escupiendo en la hamburguesa, que poco a poco se va haciendo más grande y mejor estructurada, hasta quedar completamente intacta y apetecible sobre el plato. La ropa que compramos en la tienda no está usada, desteñida y ligeramente encogida, para ir volviéndose más resistente, con mejor color, mejor olor y quedar como nueva con el uso. La dirección del tiempo parece ir en una sola dirección. La fruta se convierte en zumo, pero nunca al revés. Salvo Benjamin Button, todos nos hacemos viejos a medida que pasan los años. Insistimos en que podría ser una interpretación de nuestros sentidos para traducir el sumum del espacio-tiempo en una lectura que nos sea coherente. De hecho, según las ideas de Einstein, ningún instante acontecido en el universo es más importante que otro que le haya precedido u otro que esté por acontecer. No hay diferencia entre pasado, presente y futuro. Todo es una ilusión entre pasado, presente y futuro. Todo es una ilusión. Todo es una ilusión. Si intentamos congelar el tiempo en un momento determinado, podríamos contemplar un balón que ha sido golpeado por un niño que juega con sus amigos en el parque. El balón ha empezado una trayectoria que le llevará dentro de 3 segundos hasta el carrito de compra de la terrible anciana conocida como la señora Nestares. Pero eso es todavía el futuro en este instante de tiempo congelado. Ahora el balón está retenido en el aire. Veremos una bandada de pájaros pausada en una formación casi perfecta a varios metros del edificio más alto. El jefe de sección de algún oficinista reprimido está quieto con el dedo señalando al techo, el ceño fruncido y un montón de partículas de saliva escapándose de su boca. La bronca seguirá cuando permitamos que el tiempo continúe su devenir. En la autopista de la ciudad, los miles de vehículos que abarrotan los 6 carriles en ambos sentidos permanecen detenidos como si estuvieran aparcados. Una tormenta, al otro lado del mundo, ha interrumpido su furia. La Luna está quieta en su órbita alrededor de nuestro planeta. El sistema solar en este instante de tiempo congelado se encuentra sumido en una quietud total. Nuestra galaxia de la Vía Láctea ha parado su girar constante en dirección de colisión con la galaxia de Andrómeda, que también permanece inmóvil. Todo el cosmos
en su infinita extensión en perpetuo movimiento, ha sido interrumpido en esta precisa fracción de tiempo. En esta precisa fracción de tiempo, los dinosaurios no gobiernan el mundo. Atila no está acosando a los romanos, Colón no está descubriendo América, ni el Sol se ha convertido en una gigante roja que ha devorado los planetas interiores de su sistema, incluyendo el nuestro. Esos instantes de tiempo ya han acontecido o están por hacerlo. En nuestro instante congelado de espacio-tiempo están pasando tantísimas cosas en el universo que la información es imposible de cotejar. Es una lámina de espacio-tiempo similar a una loncha de embutido, precedida por una lámina de espacio-tiempo anterior y otra posterior. Si descongelamos el tiempo y permitimos que fluya durante una centésima de segundo, antes de congelarlo de nuevo, a simple vista no habrá demasiados cambios en muchos sitios, salvo a escalas microscópicas donde todo va más deprisa. Desde la perspectiva de un fotón de luz, todo es diferente ahora, pero para nosotros las galaxias apenas se habrán movido, ni siquiera los sistemas solares, salvo los cuerpos celestes más rápidos que habrán avanzado una porción de espacio. El balón pateado por el niño todavía no habrá volcado el carro de la compra de la amenazante señora Nestares. El atasco está en el mismo punto que antes. La bandada de pájaros parece no haberse movido en una centésima de segundo. Pero en verdad, tendremos una lámina de espacio-tiempo completamente diferente de la que antes habíamos contemplado. Es otro momento temporal único e irrepetible. Y el espacio-tiempo se compone de trillones de estas láminas espaciotemporales. Un tiempo que cada vez va inflando más su pasado, porque cada vez ocurren más y más cosas, y un espacio que cada vez es mayor debido a la expansión del cosmos, asunto en el que ahora mismo no vamos a meternos. ¿Estamos diciendo que todo lo que ha sido, es y será ya está decidido? ¿Que podemos decidir nuestro futuro? En realidad no lo decimos nosotros, lo dicen unas cuantas teorías científicas de peso. Pero relajaos, es precisamente este concepto de que todo el espacio-tiempo conforme una especie de gigantesco bloque de embutido lo que puede permitirnos viajar en el tiempo. En teoría, siempre en teoría. ¿Qué es viajar a través del tiempo? Sino un patético intento de controlar el mundo que te rodea. Tu engreído esfuerzo para obtener respuesta a una pregunta. ¿Crees que no te conozco, Alexander? Puedo ver el interior de tu recuerdo. Eres el resultado inevitable de tu tragedia. Igual que yo. Soy el resultado inevitable de tu raza. Dispongamos o no de la tecnología necesaria, y ya os garantizamos que no disponemos de ella en este instante, el viaje en el tiempo no es ninguna quimera. El viaje al futuro, por ejemplo, ha sido demostrado en infinitas ocasiones experimentalmente. Nos hace falta viajar a velocidades extremas, próximas a la más rápida de todas, la velocidad de la luz. Construir una nave que pueda viajar a velocidades cercanas a la de la luz está fuera de toda consideración. Ni nuestro cuerpo lo soportaría, ni los materiales con que contamos en este momento pueden resistir una aceleración y una velocidad de crucero semejantes. Pero si pudiéramos lograr fabricar un vehículo de transporte similar, el viaje en el tiempo sería teóricamente sencillo. Podríamos viajar a Alpha Centauri, la estrella más próxima al Sol, a un ritmo de 99,999995 del 100% de la velocidad de la luz, y tardaríamos solo un minuto en llegar allí. Pero Alpha Centauri se encuentra a 4 años luz de la Tierra, y ese sería el tiempo que habría transcurrido en nuestro planeta natal, por lo que nosotros, que viajamos en esa nave espacial, nos habríamos propulsado al futuro unos 4 años. Con esa misma velocidad, tan próxima a la de la luz, podríamos lanzarnos al espacio profundo durante una semana, después de dar la vuelta y encontrarnos con que en la Tierra han transcurrido miles de años. A esas velocidades, el tiempo se frena en el interior de la nave, como ya hemos comentado antes. Al menos así lo dictan las muy precisas predicciones de Einstein. De esta forma, a una velocidad muy cercana a la de la luz, aunque tardáramos realmente 4 años en llegar a Alpha Centauri, dentro de la nave, nuestros relojes solo habrían avanzado 1 minuto aproximadamente. En nuestro día a día, los astronautas que son enviados al espacio y viajan sobre la Tierra a unos 30.000 km por hora son transportados al futuro una fracción minúscula de segundo. Pero eso ya es una forma de viajar al futuro. El astronauta ruso Sergei Avdeyev, que estuvo 748 días en órbita alrededor de nuestro planeta,
regresó de su viaje habiendo sido lanzado al futuro 0,02 segundos. Una minucia, pensaréis, pero supone el mayor récord conseguido por la humanidad de proyección al futuro hasta el momento. ¿Pero existe una forma algo más precisa de viajar al futuro? ¿Es posible viajar al pasado? Según el eminente científico Stephen Hawking, debe existir una ley que impida viajar al pasado. Él propuso la conjetura de protección de la cronología, que aseguraba nuestra historia pasada de cambios molestos. Así, el pasado es imposible de modificar. Aníbal no atravesó los muros de Roma, la Armada Invencible no conquistó la costa inglesa y los nazis no ganaron la Segunda Guerra Mundial. No obstante, él mismo no cierra la puerta al viaje en el tiempo, al menos al pasado, aunque lo cree muy improbable. ¿En qué puedo ayudarle, señor? Quiero una docena de rosas blancas. No, rojas. Alex, lo siento en el alma. Esto no debería haber ocurrido. Claro que no. Sé que no hay nada que pueda consolarte. Salimos del parque, Philby. Estábamos a salvo. ¿Por qué no puedo cambiarlo? Podría regresar 1 millar de veces. Y la vería morir de 1000 maneras. Perdona, no te entiendo. Aquí no encontraré la respuesta. Aquí no. Ni ahora. El matemático Kurt Gödel afirmaba que el universo entero giraba y que por lo tanto, viajando alrededor del cosmos con una velocidad enorme, volveríamos al punto de partida, y lo haríamos antes de iniciar el viaje. Sin embargo, parece evidente que el universo no gira, sino que se expande, por no hablar de que el hecho de construir una nave que pueda dar la vuelta entera al universo a velocidades impensables y regresar, resulta más complejo que ninguna otra empresa que decidamos acometer. También se puede viajar en el tiempo descubriendo regiones en el universo con curvatura negativa. La materia convencional, de la que estamos hechos nosotros y todo lo que vemos a nuestro alrededor, posee una densidad de energía positiva. De esta forma, las reglas del cosmos que nos atan no nos permiten deformar el espacio-tiempo, por lo que nos hace falta materia con densidad de energía negativa para viajar al pasado. Es difícil de explicar. Si fuéramos capaces de generar una región de densidad de energía negativa, no confundir con la antimateria, podríamos deformar a nuestro antojo el espacio-tiempo. De hecho, a escalas subatómicas, el viaje en el tiempo al pasado ya ocurre. Por supuesto, solo es posible en partículas elementales individuales, pero es factible. De esta forma, una partícula que viaja en una porción de tiempo minúscula viajaría desde el principio como partícula hacia el futuro, y al final de ese fragmento temporal regresaría al inicio como una antipartícula. Se podría decir que la misma partícula cambia sus propiedades cuando invierte su viaje hacia adelante y hacia atrás en el tiempo. Sí, un poco complicado, y es solo una conjetura. Pasemos a otra posibilidad. Otra posibilidad supone emplear materia exótica en un cilindro de metal. Habría que situar a un ser humano en el centro del cilindro y distorsionar el espacio-tiempo de su alrededor con la materia exótica. Así es como se forma un canal de conexión que permite al ser humano trasladarse a otro momento y lugar del espacio-tiempo. De acuerdo, es solo otra conjetura, tan complicada como la anterior. De hecho, son primas hermanas. Afortunadamente, las teorías de Albert Einstein nos ofrecen más facilidades, como las denominadas curvas cerradas de tipo tiempo, que son en realidad trayectorias que pueden seguirse para viajar al pasado. Si tomáramos el atajo de una curva cerrada de tipo tiempo, podríamos emprender un viaje y regresar del mismo incluso antes de salir. También es muy fácil de decir, pero de la misma forma, llevarlo a la práctica supone todo un hándicap. Al menos esas mismas ecuaciones de Einstein también permiten conectar puntos distantes en el espacio, lo que nos lleva a los agujeros de gusano, también llamados puentes de Einstein-Rosen, posiblemente el recurso más famoso que nos permita trasladarnos a otras épocas, ubicaciones siderales distantes y universos paralelos. Los agujeros de gusano fueron teorizados por Albert Einstein y Nathan Rosen en 1935. Al hacerlo aseguraron que la relatividad general permitía que dos puntos distantes en el espacio pudieran estar interconectados por una especie de túnel muchísimo más corto. Por ejemplo, Antonio Runa está en Madrid en este instante. Antonio, ¿estás en Madrid o no? Estoy en Madrid. Genial, yo estoy en Barcelona ahora mismo. Para que nos juntáramos los dos lo antes posible, deberíamos coger un vuelo directo. Nos encontraríamos en el aeropuerto.
Pero un puente de Einstein-Rosen, es decir, un agujero de gusano que conectara ambos puntos, podría tener una longitud de unos pocos metros. Con unos pocos pasos, uno de los dos podría encontrarse con el otro en cuestión de segundos. Aplicando esta posibilidad a puntos interconectados en diferentes épocas, podríamos viajar en el tiempo de igual manera. Pero no es tan sencillo como parece. No lo es. Según Einstein y Rosen, los agujeros de gusano no durarían mucho y se disiparían en microsegundos, impidiendo que una persona llegara hasta el otro lado, lo que la dejaría atrapada en una singularidad. Las paredes que conforman el túnel tienden a colapsar hacia adentro. Además, el mismo acto de entrar en el túnel podría desestabilizarlo y hacerlo desvanecer o algo peor. Stephen Hawking señaló en su día que todo agujero de gusano emitiría una radiación en su zona de entrada tan enorme que la realimentaría y distorsionaría hasta cerrarla antes de que cualquier objeto o persona lograra siquiera flanquearla. Los agujeros de gusano son atajos peligrosos. Además, ¿existen siquiera los agujeros de gusano? Muchos físicos defienden la idea de que el tejido del espacio está plagado de agujeros de gusano de tamaño microscópico. Las fluctuaciones cuánticas del campo gravitatorio los provocarían en todo momento. El desafío consiste en agrandar esos minúsculos agujeros de gusano o crear una región de espacio que genere un agujero de gusano de tamaño macroscópico, de nuestro tamaño, lo que supondría un desgarro del espacio-tiempo que dudamos si las leyes de la física permitirían. Según el físico Brian Greene, los desgarros en el espacio-tiempo son posibles, pero no sabe si resultarán relevantes para la creación de agujeros de gusano. Y no conviene olvidar el constante peligro de colapso del propio agujero de gusano. Los físicos Kip Thorne y Matt Visser garantizan haber encontrado una solución para este problema. Según ellos, es posible mantener el túnel abierto y estable mediante materia exótica en el interior del trayecto, que a la manera de la expansión del cosmos crearía una gravedad repulsiva que sostendría las paredes del pasadizo sin que colapsasen. El problema es que la energía necesaria para conseguir un agujero de gusano de solo 1 metro, mediante esta posibilidad, equivale a toda la energía producida por el Sol durante más de 10.000 millones de años. Se puede decir que la solución de Thorne y Visser no es una solución en modo alguno. Además, otro problema se suma a nuestra lista. Las fluctuaciones de vacío podrían destruir el túnel precisamente cuando éste adquiera el estado perfecto de máquina del tiempo. ¿Por qué? Porque cuando el agujero de gusano fuera operativo, una realimentación colosal podría entrar en juego. Sería algo así como el sonido chirriante provocado cuando un micrófono y el altavoz al que se conectan no están convenientemente ajustados. Las fluctuaciones de vacío del futuro podrían viajar a través del agujero de gusano hacia el pasado, y una vez allí, se quedarían en esa época hasta que ese momento histórico coincidiera con el instante en que la boca del agujero negro está abierta. De esta forma, las mismas fluctuaciones se acoplarían entre sí, y volverían a introducirse por el agujero de gusano abierto, volviendo al mismo punto del pasado y atravesando el tiempo, normalmente hasta encontrarse otra vez, y generar así un círculo vicioso sin fin. Esto provocaría un estado energético en el interior del agujero negro tan enorme que acabaría destruyéndolo. Aparte de estos obstáculos teóricos, tampoco conviene olvidar que otras muchas posibilidades que ahora no somos capaces de calcular podrían agregarse al problema. Con todo, el agujero negro no solo es difícil de generar, sino de mantener, manipular y cerrar en el momento óptimo, sin daños para el viajero y el propio espacio-tiempo. Por otro lado, aunque nuestra tecnología nos impida crear una máquina del tiempo a día de hoy, en el futuro todo es posible. Pero incluso aunque algún día la humanidad llegara a fabricar máquinas del tiempo, todas las teorías apuntan a que sería imposible viajar al pasado más allá del momento en que se creara la primera máquina del tiempo. Es decir, que si la primera máquina del tiempo se pone en marcha en septiembre del año 2050, no será posible en lo sucesivo viajar a un periodo anterior a septiembre del 2050. Un viajero del tiempo del año 3700 podría viajar al pasado a cualquier fecha que le parezca, pero nunca antes del septiembre del 2050. Hay quien asegura que el día que se active por primera vez una máquina del tiempo estable y perfectamente segura, aparecerán cientos de viajeros temporales de todas las épocas futuras, pues ese será el momento más antiguo al que puedan trasladarse. Como todo, no es más que una teoría.
Aparte de esta cuestión, que podría ser un inconveniente a considerar, se podrían dar algunas otras reacciones y efectos secundarios que ahora los científicos solo aciertan a adivinar. Uno de los efectos adversos pueden ser ciertos desequilibrios espaciotemporales. ¿Puede el desgarrón en el espacio y la violación de la flecha continua de tiempo crear anomalías y distorsiones de la propia realidad? Nuestra propia comprensión, según algunas teorías, podría verse afectada. Por eso algunos físicos son muy prudentes con todo lo que conlleva crear agujeros negros y uso de los mismos, amén de provocar un sinfín de explosiones e implosiones por jugar con puentes de Einstein-Rosen. El espacio-tiempo puede ocasionar desequilibrios en nuestra comprensión del universo. Imaginemos una realidad plagada de singularidades y bucles espaciotemporales. Juanma, ¿estás aquí? ¿Cuánto tiempo sin verte? Hola. Antonio, ¿eres tú realmente? ¿Has envejecido? ¿Marcharme? ¿A dónde? Pero si acabo de llegar. No, te preguntaba si eras realmente tú. Pareces 50 años más viejo. Claro, debe ser eso. Eres una versión de Antonio 50 años más vieja. ¿Es una forma sutil de decir que sobro aquí o qué? Oye, ¿qué aspecto más bueno tienes? Pareces como 50 años más joven. Es lo que te estoy diciendo. Eres una versión futura del Antonio que yo conozco. Del mismo modo que yo soy una versión del pasado del Juanma que tú conocerás. He debido atravesar un agujero de gusano sin haberme dado cuenta. ¿Lo mismo que antes? ¿Qué? Ahora soy yo el que no entiende nada. Oye, qué joven estás, en serio. Pero no estás escuchando nada de lo que te estoy diciendo, ¿verdad? ¿Quién está jugando? Yo no estoy jugando a nada. Yo no he dicho que estés jugando ni forzando nada. ¿50? ¿Pero tú crees que aguantaré tanto? ¿Cómo dices? ¡Hasta la vista! No más raro así. ¿Qué ha pasado aquí? En fin, continuemos con el dossier. Juanma, ¿estás aquí? ¿Cuánto tiempo sin verte? Pero otra vez, Antonio, ¿no te marchabas? ¿Marcharme? ¿A dónde? Pero si acabo de llegar. ¿Cómo dices? Acabo de ver cómo te marchabas ahora mismo. ¿Es una forma sutil de decir que sobro aquí o qué? Oye, ¿qué aspecto más bueno tienes? Pareces como 50 años más joven. Es que soy 50 años más joven, y creo que se ha producido algún bucle espaciotemporal como consecuencia de una singularidad. Estás repitiendo lo mismo que antes. ¿Lo mismo que antes? Ahora soy yo el que no entiende nada. Oye, qué joven estás, en serio. Supongo que este podría ser perfectamente uno de los riesgos de jugar con el espacio-tiempo. ¿Quién está jugando? Yo no estoy jugando a nada. Lo sé, lo sé. Bueno, Antonio, tengo que marcharme a mi tiempo. Nos vemos dentro de 50 años. ¿50? ¿Pero tú crees que aguantaré tanto? Hasta la vista. ¡Hasta la vista! No más raro así. ¡Por Júpiter! Jennifer podría encontrarse en el futuro consigo misma. Eso tendría consecuencias catastróficas. Doc, ¿qué estás insinuando? Preveo dos posibilidades. Una, al encontrarse consigo misma pero 30 años más vieja, le daría un shock y perdería el conocimiento. Y dos, el encuentro provocaría una paradoja temporal, lo que produciría una reacción en cadena que seguramente desarticularía el continuo espacio-tiempo y destruiría todo el universo. Claro que esto sería en el peor de los casos. La destrucción podría estar localizada y reducida solamente a nuestra galaxia. Pues es un consuelo. De todas maneras, la probabilidad del viaje en el tiempo, sobre todo si el viajero puede regresar a su tiempo original, está abierto a una eventualidad incontrolable, la paradoja. La paradoja del abuelo es la más empleada en este tipo de cuestiones. Cierto. Si un oyente viaja atrás en el tiempo y mata a su abuelo, ¿cómo podrían nacer sus padres y luego él mismo? ¿Antonio? ¿Sí? Tienes buen aspecto. Pues, el de siempre, ¿no? ¿A qué te refieres? No pareces 50 años más viejo. ¿Cómo? Olvídalo. Como tú bien has dicho, ese es el ejemplo de paradoja temporal más famoso. Podemos imaginar un montón de ellos fácilmente. Por ejemplo, si un viajero en el tiempo convenciera a John Fitzgerald Kennedy de que no viajara a Dallas el 22 de noviembre del 63, hubiera sufrido cualquier otro atentado o podría haber acabado su mandato. Si un escritor frustrado viajara al pasado y escribiera las obras de Shakespeare y Cervantes, mucho antes de que estos autores las concibieran en su imaginación, ¿quién sería el verdadero creador de esas novelas? Si un viajero en el tiempo consiguiera evitar que el Titanic zarpara en su primer y último viaje, ¿se habría hundido en cualquier otro viaje? ¿O sería hoy un museo para todos los públicos? Pero estos cambios
aunque modificarían gravemente el curso de la historia, no son auténticas paradojas demostrables. Una paradoja genuina de verdad, como la del abuelo, que plantea una imposibilidad histórica, puede generar un auténtico debate filosófico interno en la mente de cualquiera. Por ejemplo, si un oyente viaja al pasado y mata al inventor de la máquina del tiempo, ¿cómo pudo haber viajado atrás en el tiempo? Si luego nuestro viajero del tiempo se traslada 15 años al pasado, se encuentra con una versión pasada de sí mismo, le convence de que más adelante no debe viajar atrás en el tiempo, y su versión más joven le hace caso, ¿cómo ha podido el oyente encontrarse con él mismo y convencerse? Si ahora decide viajar hasta la era de los neandertales y les entrega armas automáticas y armaduras blindadas, ¿cómo podría haber evolucionado el Homo sapiens y, por tanto, cómo podría nuestro oyente, descendiente del Homo sapiens, haber existido realmente? Y ya puestos, vaya audiencia que tenemos, ¡qué desastre, por Dios! Escuchadnos bien, no viajéis en el tiempo, ¿vale? Dejad el espacio-tiempo tranquilo. En fin, menos mal que Stephen Hawking se pronunció al respecto de estas paradojas destructivas con su conjetura de protección de la cronología, que ya citáramos antes. El universo es demasiado perfecto para permitir estos desajustes, por lo que deben existir impedimentos para que los viajeros del tiempo hagan lo que les parezca. Una de las vías de salida a este argumento es el de la supresión del libre albedrío. Usted podría viajar en el tiempo a una época pasada, pero no tendría libertad para obrar a sus anchas, y por lo tanto no podría alterar la historia. Como se comentó anteriormente en el dossier, muchos físicos teóricos presentan el espacio-tiempo como una barra de embutido. Cada loncha que decidimos cortar de esa barra es un momento en el tiempo, un ahora en todo el cosmos. Cada loncha, cada ahora del espacio-tiempo no es más importante que otros. Es un intervalo cronológico único, irrepetible e imprescindible. Esos momentos son intemporales. Nuestro cerebro los ilumina en una flecha constante de pasado a futuro, sin descanso, sin posibilidad de aumentar o decelerar la marcha o salirnos de él. Los instantes no cambian, siempre han sido así y siempre lo serán. Si nuestro oyente viaja al pasado con intención de matar a su abuelo e impedir el alumbramiento de sus padres y el suyo propio antes de nacer, significa que ya estaba en la loncha del espacio-tiempo entonces. La loncha de espacio-tiempo, el instante en el que él apareció en el pasado desde su presente, siempre fue igual, nunca cambió. El viajero en el tiempo siempre estuvo en ese momento. Apareció de la nada de la misma forma que desapareció en el futuro cuando decidió viajar atrás en el tiempo. Por ello, la conjetura de protección de la cronología de Hawking nos asegura que, o bien el viajero en el tiempo no dispone de libre albedrío para finalmente matar a su abuelo, o bien el universo se conjugará para impedírselo. Quizá el viajero en el tiempo sea atropellado por un autobús justo cuando iba a matar a su abuelo, o puede que todos los actos de nuestro oyente en el pasado se concentren para provocar la historia conocida de antemano. Puede que su abuelo estuviera a punto de suicidarse antes de casarse con la futura abuela, y precisamente la intervención de nuestro viajero en el tiempo, con intenciones asesinas, instara a su abuelo a seguir con vida, fundar una familia y convertirse en el antepasado del oyente. Sea como fuere, el pasado es seguro e invariable. Es más, desde este punto de vista, también el futuro es seguro e invariable. El libre albedrío es una ilusión que nos conduce a nuestro destino. El físico David Deutsch ofrece una alternativa a esta idea. El libre albedrío, en efecto, existe. Incluso podemos viajar al pasado y matar a nuestros abuelos, escribir el Quijote o Macbeth antes que nadie, salvar la vida a Kennedy o entregar ametralladoras a los neandertales, pero el pasado seguirá siendo seguro e invariable. ¿Cómo es esto posible? Gracias a su teoría de otros mundos o universos alternativos. Debemos partir del concepto de que el universo en el que vivimos no es el único en la creación. Hay infinitos cosmos que se expanden o no, más allá de nuestro espacio-tiempo. Al viajar en el tiempo al pasado podemos matar a nuestro abuelo si queremos, porque no será nuestro universo original, sino un universo alternativo casi idéntico. Nuestro acto criminal puede ocasionar olas de cambio en el continuo espacio-tiempo de ese universo, aunque el universo original del viajero en el tiempo permanezca igual. Nuestro viajero en el tiempo es algo más que esto, es un viajero interdimensional. Realmente ha cambiado de universo. Por supuesto, el tema de los universos alternativos es demasiado extenso para tocarlo aquí y ahora, así que lo guardamos en el cajón de futuras ideas para dosieres científicos. Y conviene no olvidar que seguimos en el terreno de la pura hipótesis. A pesar de estas ideas, los científicos todavía deben construir la base de la casa
y los viajes en el tiempo no son más que una parte del tejado. La física cuántica ofrece muchas variables a esta y otras opciones igualmente interesantes, como la teletransportación, tan relacionada o más con los agujeros de gusano como el tema de este dossier, la invisibilidad, las energías libres o la conquista del espacio, entre otras muchas peripecias. Todavía es pronto para cumplir el sueño, pero no por ello debemos dejar de soñar. Un mayor conocimiento de nuestro universo nos permitirá logros que ahora mismo únicamente pueden plasmarse en papel. Permitamos, por tanto, que la ciencia siga su curso. Ojalá no os hayáis perdido en ningún momento del dossier, que hayáis aprendido algo y que al mismo tiempo os haya resultado ameno. Al menos esa ha sido nuestra intención. ¿No es así, Juanma? ¿Cómo? ¿Te ocurre algo? No, es que he tenido un déjà vu. No importa. De cualquier manera, nos vemos en el futuro. O en el pasado. O en el futuro. O en el pasado. O en el futuro. O en el futuro. O en el futuro.